Bueno, muy buenas noches a todos. Ya estoy grabando la sesión del día de hoy que corresponde al 24 de marzo de 2022. Bien, les agradezco mucho la asistencia. Bien, vamos a iniciar eh, verificando ciertas condiciones que teníamos ahí para hoy. Hemos estado trabajando medida o trabajamos pensamos trabajar medidas de tendencia central, medidas de dispersión y las de posición el día de hoy, ¿sí? Eso con respecto a uno de los ejercicios que tenemos planteado, perdón, que teníamos planteado o para revisar en esta sesión, ¿listo? Entonces, yo les había pedido el favor que estuviéramos o fuéramos construyendo el primer ejercicio, bueno, básicamente era el segundo ejercicio, en lo que tiene que ver con, en lo que tiene que ver con este segundo corte que era el taller, ¿listo? Entonces yo les voy a proyectar acá más o menos la estructura de trabajo, cómo
cómo debía ir. ¿Listo? Permítanme acá, ya les... Bueno, en concreto, el ejercicio que tenían que resolver o que tienen que ir resolviendo. Alejandro, le hicieron una pregunta. ¿Qué? ¿Qué se siente estar en la casa? ¿Qué? Lo silencié porque... listo. Bueno, el ejercicio que teníamos que ir realizando era el de crear o el de ir colocando los datos correspondientes a cada una de las situaciones con respecto a lo que tiene que ver con esa tabla de datos y que pedían que era, o que pide el taller, que es una tabla de datos no agrupados, ¿sí? Entonces no se tienen que hallar intervalos, no se tienen que hallar esas otras cuestiones, simplemente ir verificando. Entonces, si la memoria no me falla, teníamos que ir estableciendo esos datos. Estas imágenes de eso de varianza, yo las pegué ahí pues para tener las listas, esto de cuartiles, pero pues eso no tenía ninguna implicación el día de hoy. Pues lo ideal es que lo vayamos resolviendo posterior a esta, digamos que por ahí a las 6:30. Bien. Entonces, ok. Lo primero que tenía que encontrar, o lo que se debía hacer primero, espero que todos los que van por ahí en el bus, entonces ahí nos acompañen si es posible, que yo sé que hay algunos que están eh, viajando por ahí para la casa. Bien. Entonces, el ejercicio era el de la Citizen Banking Company, ¿bien? Que era básicamente las veces que utiliza al día el cajero o a las veces que se utiliza al día un cajero, ¿sí? Y lógicamente vamos a determinar las medidas de posición y las medidas de tendencia central, pues para hacer un análisis de qué es lo que pasa con esos, digamos que con ese uso y qué significa a través de las medidas que les nombré de tendencia central, dispersión y posición. ¿Listo? Entonces el primer ejercicio era encontrar el XY, es decir, los valores que se encuentran en la tablita que yo les puse ahí que está de verde y básicamente ir encontrando la frecuencia absoluta y así sucesivamente. Y que ojalá si ustedes tenían la herramienta de Excel para esta clase, pues mucho mejor, porque pues la íbamos a ir analizando y la íbamos a ir formulando, porque pues el tercer corte se basa en que todo lo que hemos trabajado en el corte 1 y el corte 2 lo aplique usted a casos de contexto, puede ser en su entorno laboral o en su entorno, no diría que, bueno, casos de contexto en donde usted se desenvuelva. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en el tercer corte. Bien, entonces ahí les estoy compartiendo
La tabla, como más o menos, yo la llevo. Recuerden que usted debía tener pues el problema, los datos y la tabla de frecuencias que ya más o menos la manejamos. ¿Listo? Bien. Entonces, en caso tal de que se me buguee el computador porque me está avisando que la conexión está inestable, me esperan ahí un momentico. Bien, entonces, bien. Lo primero que Hola. tenemos que hacer, hola, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los valores de X y habíamos planteado que el primero era 44, ¿sí? En ese orden, si alguien halló los valores, ¿cuáles serían los valores? ¿48? 49, 50, 51, 52, Eso de los 53, 54, El anfitrión no permite que los 53, 54, 55, 56, 57, mejor dicho, desde ahí hasta el 64, normal, o sea, desde el 55 al 64, ponlo normal. Ahí está bien. Ahora 56 al 64. Sí, Ah. porfa desactiven el micrófono. sí, 66, 66. 67, ay, no puedo no creer. me deja- 69, ¿qué pon- qué me con- 71, 72, 73. Hay hay mucha interferencia ahí con los micrófonos. Tatiana, Por ¿puedes favor, desconectar el micrófono, por favor? gracias. Ahora sí, la niña que me estaba ayudando, muchas gracias. Ahora sí, no sé si la Tatiana. ¿Cuál más? 71, Sí, 71, 69, Ay, 71, 72, 73, 71, 72, 73, 75 y 78. 75 y 78. Listo. Eso era básicamente lo que tenía que encontrar. Ahorita lo verificamos en caso tal. Ahora, lógicamente las frecuencias son como se repiten esos datos. Decíamos que el 41 se repetía una vez. El 48, Sí, ¿cuánto? 2 veces. El 49, una. El 54, el 51, 5 veces. El 52, 3 veces. El 53, una vez. ¿En dónde vamos? En el En el 53. 54, en el 54, una vez. 53 es una vez. En el 52 era en el que era. Ah, sí, va bien. 55 es 3 veces. Sí. 56 una vez. 57 2 veces. 58 2 veces. Profe, ¿qué hiciste? 57, ¿cuánto? No me vas a pagar ese El micrófono. El 57, 57 son 2 veces. 2. El 58, 2 también. Y el 58, 2. 59 es una vez. Los pagos. Una. Las que primero Sí, el empiecen a 59 una registrar vez. El 60 son 3 veces. Silencien los micrófonos porque no nos queremos enterar de cosas privadas, por favor.
El 61. 61 son 3 veces. 62 2 veces. Doña Bebé estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando? El 63 4 veces. Te asustó, mi chinita. Gómez, por favor, puedes Y la tomé con una cobijita. Cuando 64 son una vez. Una. 66 son 2 veces. Sí. 67 1, 69 1, 71 2. Y de ahí para abajo 1 1 1. 1, 1, 1 y 1. Listo, bien. Muchas gracias, Tatiana, Vale. por la ayuda ahí. Bien, voy a intentar verificar esta parte. Lógicamente, bueno, decíamos que la suma de las frecuencias absolutas debe ser igual al dato, debe ser igual al dato de la cantidad de datos, en este caso 50. Esa sería como la situación en este, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si yo sumo las frecuencias, me da 51. ¡Ah, jue madre! Pronto digité mal, ¿sería? Tatiana, ayúdame a revisar ahí. Espera, profe. Porque de pronto yo Porque a mí sí me da 50 como tal, entonces. Entonces mira si fue que yo digité mal, porque pues esa es una de las posibilidades. Gracias. Ay, perdón, me corrí. Ya. Bueno, yo voy a ir verificando los datos. Se me fue la onda ahí. Yo voy a ir verificando los datos. Entonces recuerden que yo puedo tomar esta tabla. Puedo tomar esta tabla, a ver si me deja. Puedo tomar esta tabla, ¿sí? Irla copiando de la siguiente manera. Entonces, o en definitiva, pues ir haciendo una sola columna. Una sola columna. Entonces, lo que yo quiero hacer es una sola columna. Ahí estoy haciendo una sola columna. Yo sé que pues lógicamente es más dispendioso, pero a la fija, va a ir a la fija. Va a ir a la fija uno cuando analice los datos. Perdón, me corro un poquito ahí, Tatiana, si me estás mirando la... Profe. Dime dónde. Era en el 62, no son 3, sino 2. Creo que es el 62. Acá, 2. Sí. Son 2. Listo. Sí, ahí. Y ya. Entonces yo copié mi tabla. Esto ya lo habíamos hecho en el primer trabajo. Yo copio, la tabla y la dejo como en una sola columna. Si yo la selecciono, vamos a ver cómo me da. Si yo la selecciono, le voy a decir en las propiedades, que me la ordene. Entonces, que me la ordene de menor a mayor. Fíjense que ahí se me ordenó. Entonces, arranca con el 44. Ahora recuerden que depende del Excel. Si yo me voy aquí a datos, perdón, admito aquí 3 compañeras. Si yo me voy bueno, la debo seleccionar. Ahí ya creo que la tengo seleccionada. Si yo la selecciono y voy a datos, le digo, hay un icono que se llama quitar duplicados. Y quito los duplicados. Me dice que sí, esa columna, le digo que sí. Y ya básicamente quité los duplicados, es decir, que ya me quedaron los datos. Voy a armar una columna aquí un momentico
y voy a comparar los datos que encontré con los datos que me dio Tatiana. Vamos a ver si me da. Y efectivamente, los datos que tiene Tatiana son correctos. Fíjese que 44, 48, sí, perfectos, creo. O sea, los datos que ella trabajó, perfecto, ¿sí? Entonces, esa es una manera de sacar los XY o los datos. Esa es una manera. Ahora, voy a abrir aquí otra columna y voy a sacar las frecuencias a ver si son las que me ayudó con gusto Tatiana. Entonces yo digo, voy a hacer esto. Entonces digo igual y le doy contar sí. Entonces yo quiero que en este rango, espero que no haya, en este rango, punto y coma, me busque este dato, el 44. O sea, me cuente cuántos 44. Igual contar sí, los datos y el 44. Efectivamente, pues me dio 1, estamos igual. De ahí para abajo lo desplazo. Lógicamente debo fijar la columna del rango, porque si no se me desplaza y no me daría. Y ahora sí la voy a desplazar. 1, 2, 1, 4, 5, 3, 1, 1, 3, 1, 2. 2, 1, 3, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 1, 2. Y son perfectos. O sea, los datos que me dio Tatiana son perfectos. ¿Listo? O sea, en la frecuencia absoluta, y en el XY, que son los datos. Recuerde que la sumatoria de las frecuencias absolutas, pues debe darme 50. Ahora, yo voy a hallar la media aritmética. La media aritmética, lógicamente, como una tabla. Si yo me voy por acá y hago lo siguiente. Bueno, por aquí, por aquí. Si yo me voy y selecciono toda la tabla, abajo, en la parte de abajo me dice promedio 58-56. Esa es la media aritmética que yo necesito. Esa es la media aritmética que yo necesito. Pero voy a utilizar una fórmula que la había descrito anteriormente y es la siguiente. Voy a ver si la encuentro por acá. Voy a ver si la encuentro espera, a ver. A ver si la encuentro por acá. A ver si la encuentro. Profe, ahí en el 78 un total. En el 78, dime. En la hilera del 78 no ok. puede ir. No, ahí no hay total porque como son los datos, entonces generalmente no necesito fijarlos. Bueno, aquí me encontré una imagen en internet que es la que me describe, pero no me la dejo pegar, así me la dejo pegar, que es la que me describe cómo sacar la media aritmética o promedio. La voy a colocar aquí al lado para que usted, esa no tiene que colocarla en el taller, pero es para que la tenga en cuenta. Esta es la media aritmética o promedio, esta. Entonces me dice que la media aritmética o el promedio, recuerden que eso es lo mismo, media aritmética o promedio. Ahí voy a poner la casilla, voy a ponerla de otro color. Voy a poner la azulita. Bien. La media aritmética o promedio me dice ahí, recuerden que la media aritmética tiene un símbolo que es una X y una rayita arriba. Me dice que debo hacer la sumatoria, recuerden que ese símbolo que es sigma, esa letra creo que es sigma, una letra griega, es la sumatoria de XY por FI. Quiere decir que yo debo hacer para esta tabla una nueva casilla, que es la que yo tengo ahí. XY por FI. Es decir, que voy a multiplicar el XY de la línea o de la fila por el dato FI que tengo en esa línea. En teoría, ¿cuánto me daría el XY por FI de la primera fila? ¿Cuánto me daría? 1, profe. 1. 44, Erika.
Porque lo 44. voy a multiplicar 44 por 1, 44. 48 por 2, 96. 96. Y así sucesivamente. Voy a hallar cada uno de los XI y los FI. Yo los puedo hallar lógicamente utilizando la fórmula igual. Tomo la primera por y tomo la segunda. Y enter. Y lógicamente si ya lo desplazo, me va a salir algo que se llama XI por FI de cada dato. Para eso, pero entonces me está diciendo que yo la media aritmética la hallo con la sumatoria de XI por FI. Entonces debo encontrar esta sumatoria. Y ahí la encontré. Fíjese que me coincide. Ah, espere porque me comí un dato acá. ¿Qué me pasó? Se me voló un dato de aquí. Vamos a ver si lo logró. Ah, ya. Bueno, creo que era por eso. Se me voló el primer dato, entonces cuando haga algo, me puede generar un error. Voy a volver a agrupar. Datos no agrupados. Ah, bueno, voy a dejarlo con el letrerito para que se acuerde. Entonces, media aritmética para datos no agrupados. Profesor, ¿está haciendo la segunda hilera o cuál está haciendo? No, estaba haciendo la tercera, pero se me había borrado el 66 del conjunto. Entonces, es así la tercera. Esto es igual a la suma a XI por el FI, es decir, por 1. Y si yo le doy, me dice que 44. Ahí lo estoy creo que haciendo bien. Listo, 44. Ahora, la segunda lógicamente es 48 por 2. 48 por 2. Debería ver. Exactamente. 48 por 2. La otra me tiene que dar 96. 96. Es decir, esta por esta casilla. 96. Y así sucesivamente. O sea que estoy hallando los valores XI por FI. Eso es lo que estoy hallando. Ahora, vamos a ver. Si yo sumo toda esa casilla, estaría haciendo sumatoria de XI por FI. Ya les muestro ahí. Sumatoria de XI por FI. Entonces, básicamente, ¿qué estoy haciendo ahí? Recuerde que todo esto lo aplicamos en el tercer corte, entonces tienen que saber, tienen que entenderlo de pe a pa. Entonces, lo que acabé de hacer fue esto. Voy a agrandar un poquito esta cosa. Lo que acabé de hacer fue esta parte, mira. Sumatoria de todos los XI por los FI. Eso acabé de hacer. ¿Cuánto me dio? 2.928. 2.928. Lo voy a poner en azulito. 2.928. Ahora me dice, la media aritmética para datos no agrupados me dice, tome la sumatoria de XI por FI, o sea, aquí la voy a poner en media aritmética, me dice, o sea, le tengo que dar igual, tome la sumatoria de XI por FI, o sea, 2.928, y divídalo entre N. En este caso, ¿quién es N? ¿O qué número es N? 2900. Profe, Ok, ok, esa es la sumatoria de XI por FI, y me dice divídalo entre N. ¿Se acuerdan que yo les he dicho quién es N en todos los estudios estadísticos? ¿Cuál es? El número de datos, profe. 50, ¿no? El número de datos, 50, por ahí también el compañero me ayudó. 50, entonces yo le voy a dar aquí, 50. O sea, sumatoria de XI por FI dividido entre 50. Y eso me da 58.56. Es decir, ya encontré la media aritmética, ¿sí? ¿Qué quiere decir la media aritmética? Que en promedio se utilizó el cajero 58 veces. 58.56 veces. O sea, en promedio. Recuerden que ese es el promedio. Tomar todos los datos y generarlos con respecto a esa parte. Listo. Yo ya hice básicamente la
media aritmética. Ahora, no sé si hayan dudas hasta ahí de cómo hemos hallado esas tres columnas. ¿Cuál? Sí, profe, sí, para la última, la media aritmética no me quedó clara, por favor. Ah, ok, listo. Entonces yo parto desde el principio. Tengo que multiplicar los dos valores de XI por FI, que los voy a iluminar ahí como de morado, no sé, eso es fucsia, bueno. 44 por 1, eso me da 44. Posteriormente, la segunda fila, 48 por 2, me da 96. ¿Cómo lo hice yo? Formulándolo. Entonces yo digo, igual, tomo el primer valor que es 44 y lo multiplico por el 1. O sea, asterisco en la otra casilla. ¿Sí? Y ya lógicamente ahí debo desplazar todo de ahí para abajo para que me haga todos los XI por FI. Por ejemplo, 63 por 4 son 252. 63 por 4, 252, creería yo. Por ejemplo, 72 por 1, 72. Ese es mi XI por mi FI de cada uno. De ahí me sale la columna número 3. Ahora, si yo tomo todos los valores hasta el 78 y los sumo, esa sumatoria me da, en este caso, 29.28. O sea, ese 29.28 es la sumatoria de XI por FI. Ese es el valor. Ahora, si yo voy a la media aritmética en la fórmula, en esta que yo les estoy mostrando acá, en esta, la fórmula me dice, coja la sumatoria de XI por FI. Recuerde que este símbolo es sumatoria. Entonces me dice, sume todos los XI por FI. 44 más 96 más 49 más 200, etcétera. Es decir, esta. 2928. Esta. Y divídalo. Entonces yo la tomo acá. Media aritmética es igual a la sumatoria de XI por FI dividida, o sea, slash, yo le pongo slash 50. Porque N son 50. N es la media aritmética. Y le doy enter y me da 58.56. Y esa básicamente es la media aritmética o el promedio. ¿Listo? Esa básicamente sería. ¿Listo? Recuerden que cualquier pregunta que necesiten hacerme, me la hacen, que no hay ningún inconveniente. Fíjense que este tratamiento de datos es un poquito delicado, entonces generalmente nos podemos equivocar y lo vamos revisando. Estos dos, listo. Bien. Profe. Dime. Profe. Señor. Disculpa, Claro. ¿me puedes dar de pronto la fórmula de FI, por favor? Qué pena. La fórmula de FI, claro que sí. Yo la hice así. Es que hay varias maneras de hacerlo, pero yo la hago de la manera más fácil. Yo digo, igual, y escribo contar. Y elijo el punto sí. Entonces él me abre dos cositas. Me abre un rango y me abre un criterio. El rango es esta tabla, o sea, mis datos. Fíjese que ahí, después de rango dice punto y coma. Entonces yo le debo poner el punto y coma. Ahora, el criterio, lógicamente, es el 44. Como ahí no se me ve, yo lo busco. 44, cierro y enter. Pero a ver si lo puedo mostrar así más fácil. Sí, mire. Contar sí, cojo la tabla de datos y escojo el 44, que en mi caso es la casilla N2. Y le doy enter. Lo que debo hacer importante es fijar los datos. O sea, voy a colocarles acá. Recuerden que uno le puede poner o el signo pesos o yo le pongo FN, F4, hay unos que sirve con Shift F4, Enter. Y ya fijándolo desplazo todo de ahí para abajo. ¿Cuánto me tiene que dar la sumatoria? Como hablamos, 50. Y ahí en teoría ya tendría el XI, el FI y el XI por FI. Listo, profe, muchas gracias. Ahora recuerden que esa de FI mayúscula ya la habíamos hecho porque es una frecuencia absoluta acumulada.
Yo me voy a basar en esta tabla para hacer la otra FI. Voy a basarme en esta tabla. En esta. Entonces yo, para hacer la frecuencia absoluta acumulada, recuerden que tomo el primer valor de FI. Siempre tomo el primer valor y le doy Enter. O sea, el primero siempre va a ser el mismo. Para el segundo, lo que yo hago es tomar el primero de la mayúscula y sumarlo con el segundo de la minúscula. Y le doy Enter. O sea, 1 es el primero, 1 es el primero. 1 más 2, 3. 3 más 1, 4. O sea, ahí se me va acumulando. Si yo lo bajo, me tiene que dar de esta manera. Creería yo, me van mirando. Y fíjese que estos dos, como decíamos en los ejercicios anteriores, siempre deben coincidir. Estos. La sumatoria de FI es igual a N. Y el último dato de FI mayúscula es N también. ¿Listo? Esa sería básicamente como una de las opciones para hacer esa parte. ¿Listo? Bien. Esa sería como la situación en este caso. Profe, ¿nos Dime. das un momentito para hacer esa? Sí, qué pena que es que cuando yo vaya muy acelerado, por favor me dicen, porque es que una cosa es mirar y hacer, y una cosa es aquí yo dándomelas de que me rinde mucho y sé hacer muchas cosas. Entonces, adelantémonos ahí, por favor, a ver cómo nos va. 5 minuticos ahí para adelantar hasta ahí. Para que encima de la FI, por favor. La fórmula. Perdón, dime. Ah, ok, me paro ahí. Sí, por favor. El primero es el mismo del FI minúscula. El otro, digamos que ese es igual. Este es el que suma el primero y el segundo. Y de ahí para abajo desplazo la fórmula y me tiene que salir igualito. Súper, gracias. Eso. Ahí vamos mirando. Profe, ¿me deja ver el FI contar, sí? Claro que sí. FI contar, sí. Buenas noches. El último valor, ¿cuál es? Buenas El noches. N. El N2 sería el 44. Entonces tomo los datos, punto y coma, y selecciono el 44. Lo que pasa es que a veces cuando estamos muy pegados no nos muestra. Vamos a despegar un poquito. ¿No? Entonces me dice contar sí, tomo los datos y digo 40, tomo el 44, porque lo que me va a hacer es contar cuántos 44 hay. Profe, qué pena, es que Señor. acaba de entrar Se robotizó. No sé si sea su internet o el mío. Se robotizó, ahí estoy pendiente. Profe, ¿este Dime. caso es del taller? Este caso es del taller, sí, señor. Es el ejercicio número 2. Entonces, a mí me gusta Ok, irlo ok. resolviendo para que vayan
creería yo que entendiendo cómo es la dinámica y pues que Profe, de ¿me deja uno él ver la esté hecho. Porque si yo me pongo a explicar con otros ejemplos, pues básicamente usted va a gastar más tiempo cuando haga el taller. Yo pienso que lo puede ir formulando y lo puede ir haciendo. Lógicamente en este los voy a dejar con el último o el cuarto para que ustedes lo hagan, pero pues yo generalmente intento como ayudar un poquito ahí en esa dinámica. Bien. Ah, ok. Profe, pero qué pena Señor. interrumpirlo, pero ¿en qué lado se encuentra este taller? Ah, ok. Recuerde que ese taller se encuentra, yo creo que ahí ya todos están adelantados. Permítame un momentico y le muestro de pronto a los compañeros que llegan por ahí nuevos en esta clase, en esta segunda. Voy a Yo mostrar. creo que es tu internet. ¿El mío? ¿El mío? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que sí, creo que es como el mío. Que cuando llueve se pone un poquito perezoso. Ahora sí me escuchan mejor, ¿me escuchan mejor? Ya, de red, listo. Entonces voy a explicar ahí, mientras que se estaban adelantando, voy a explicar dónde está el... Entonces yo me ubico en la plataforma y me voy a material de estudio. Material de estudio. Cuando esté ahí en material de estudio me voy a meter al corte número 2, representación numérica. Cuando esté ahí en el corte 2, yo me voy a ir aquí abajo semana 6 y después del cuadrito que dice criterio, valoración y eso, mírelo, acá está. Taller corte 2 y estructura 2. Ahí están, mírenlos. Si yo le doy al taller, él me abre la ventana de un OneDrive que está el archivo. Ahí está, miren. Y básicamente lo que yo hago es simplemente descargarlo. El primero era un mapa mental, como habíamos dicho hace 8 días, y el que estamos haciendo es el caso 2, que es el de citizens, ciudadanos, banco, listo. Profe, una pregunta, pero Bien. el mapa mental no lo hemos hecho, ¿cierto? No, el mapa mental sí, como les toca, ese mapa mental sí lo pueden hacer, lo deben hacer ustedes teniendo en cuenta pues las estructuras que se piden ahí. Un mapa mental donde defina medidas de tendencia central, medidas de dispersión y de posición. Es como colocar, por ejemplo, en mapa mental el rango, la media, la moda, todo eso, ¿cierto? Eso, que pues sí, es como una estructura ahí que le organice a usted para que diga, bueno, qué son las medidas de tendencia central, lo que consiste en todo eso, es básicamente el mapa mental. Ok. Y entonces ese sí les corresponde a ustedes. Bien. Entonces, bien, íbamos acá en cuanto a la gráfica, en cuanto al ejercicio. Recuerde que todo esto tiene un significado. Entonces, la media aritmética es en promedio cuánto se utilizaron los cajeros a diario. Entonces, uno en promedio dice más o menos 58.56 veces al día. Aunque hayan días de 66, de 69, ese es el promedio. Ese es el promedio. Ahora, vamos a determinar la moda. La moda que determina, como su nombre tiende a indicarlo, pues qué es lo que cuál es el que más se repite, o sea, lo que más se repitió, qué fue lo que pasó ahí, ¿sí? O sea, el dato que más se repitió. En esta tabla es muy fácil saber cuál es el dato, el que más se repitió, o la moda. ¿Cuál sería? ¿El 51? El 51. Yo lo voy a comprobar. Yo le voy a decir por aquí en un lado
le voy a decir lo siguiente al Excel. Le voy a decir igual max, o sea, voy a encontrar el dato máximo, pero lo voy a encontrar en la frecuencia absoluta, aquí. Aquí quiero encontrar el mayor dato, ¿sí? Lógicamente cierro el paréntesis y le doy enter. Voy a encontrar el dato mayor. Y fíjese que me dice que es 5. Si yo me ubico en 5, fíjese que aquí está. Perdón. El 5 me demuestra que es el valor máximo y quiere decir que el 51 es la moda, porque básicamente el dato 51 está 5 veces. Entonces yo lo tomo y esa es la moda. Esa es mi moda. Entonces ya tenemos. Entonces, la moda está en tendencia central. ¿Cuál fue la cantidad de veces que se utilizó más el cajero en el mes? Ah, fue 51 veces. Me imagino que en 50 días, ¿no? 5 veces en 50 días. Esa es lo que traduce. Lógicamente, ustedes dentro de 8 días yo les voy a pedir un favor para que revisemos todos esos significados. ¿Listo? El ejemplo de la mediana es muy sencillo, porque fíjense que estamos hablando, como les digo, medidas de tendencia central. Yo les voy a poner un ejemplo. La mediana es el dato que está, lógicamente, en la mitad de todo, ¿sí? Ahora, yo voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo el 3, el 2, el 1, el 5 y el 4, para hallar la mediana debo ordenar esos datos. Si yo ordeno esos datos, digo, el 1 es primero, el 2 es segundo, el 3 es el tercero, el 4 y el 5. La mediana es este dato que está en la mitad, este dato. Si es impar, se utiliza esta fórmula. Perdón, si es impar, se utiliza esta fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? N más 1 dividido entre 2. Y fíjese que aquí me funciona. Son 5 datos más 1 dividido entre 2, eso me da 3. Entonces yo digo la posición 1, la posición 2 y la posición 3. En este caso la mediana sería el 3. Ahora, si el dato es par, utilizo la otra fórmula, n dividido entre 2. ¿Cuál debo utilizar para hallar la mediana? ¿N más 1 dividido entre 2 o n dividido entre 2? La primera, profe, porque es impar, ¿no? Ok, ¿cuántos datos hay? ¿Son pares o impares los datos que tenemos? Son pares. Son pares. Entonces yo debo utilizar n dividido entre 2. ¿Cuánto me da n dividido entre 2? En este caso, n dividido entre 2. 25, profe. 25, muy bien. Entonces, si el 25 me da, voy a borrar esta parte y hacemos el ejercicio. Vamos. Alguien que está pidiendo ingreso a la plataforma. Ah, sí, señor. Ya creo que ahí activé los que estaban pendientes. Ahora, voy a hacer n menos 2. N dividido entre 2 porque es par, o sea, son 50. Entonces, yo voy a hacer por aquí n dividido entre 2, por aquí. Bueno, ¿cuánto me daría n dividido entre 2, mejor dicho? ¿Cuánto? 25, profe. 25, ya me habían dicho, ¿sí o no? Mire, yo miro la frecuencia absoluta. Voy a mirar la frecuencia absoluta. Voy a mirar la frecuencia absoluta. Y la miro de la siguiente manera. Me dicen que son el dato 25. Miro la frecuencia absoluta acumulada y voy a buscar ese dato, el 25. Pero fíjese que no está. Está el 24 y está el 26. De aquí para abajo no está. Está es del 26 entre el 26. O sea, posterior al 24. Es decir, que la mediana estaría acá, el 26. Y la mediana sería el 58. Ahora,
Eso lo puedo hacer también con las fórmulas de acá. Yo puedo decir, y creo que es así, igual mediana, creo que es mediana, y lo escojo aquí entre estos datos. Vamos a ver si sale. Cierro paréntesis, también me sale así. Pero la explicación lógica de por qué sale ese valor es esta. Hallo el n dividido entre 2, busco el 25, en el 24 no está, está posterior, es decir que estaría llegando al 26 y esa sería la mediana. Si yo la formulo, también me sale esa parte. ¿Listo? Esa sería como tal la secuencia ahí de el ejercicio. Me sirve por los dos lados. Generalmente uno tiene que enseñar cómo identificar o de dónde sale y también puede utilizar las herramientas del Excel. Bien, en 10 minutos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llenar. Eso no los voy a pedir, sino que yo los voy a hacer y después usted los comprueba. Vamos a hacer HI mayúscula y porcentaje de esa tabla de datos. ¿Listo? Porque pues debemos completarla, ¿ok? Entonces, ahí vamos a hacer esos tres valores, ¿listo? Entonces, a las 7, sí, y 5 minutos, dime, PM, ¿Me revisamos. deja ver el horquilla, el FI mayúscula? Mayúsculo. Ah, ok. El primero es el mismo de FI minúscula, ¿sí? Y el segundo, lo sumo el primero de la mayúscula con el segundo de la minúscula. Y ahí básicamente lo que hago es bajar, seleccionar todo, ¿no? De ahí para abajo, entonces con el cuadrito lo desplazo. Listo, a las 7:05 revisamos esos datos que hay por allá. HI minúscula, HI mayúscula y porcentaje. Ok.
Bien, entonces ustedes, los que pues tengan el Excel, van a verificar lo siguiente. Bien, entonces creo que el HI teníamos que dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos, me parece. ¿Sí? Es importante fijar la cantidad de datos para que no se desplace posteriormente, porque pues ahí es donde tiene uno los dilemas. Esa H, listo, creería que así. Si usted la suma, le debe dar 1. Bien, creo que está bien hecho. Lógicamente la HI, la acumulada, es el primer valor de la minúscula y posteriormente va acumulando la primera más la segunda y enter. Y lógicamente ya la puedes desplazando. El último valor debe ser 1. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Claro. Ahí en la primera H1 minúscula, ¿cómo es que haces para que se fije y cuando ya la bajas, pues no se dañe la fórmula? Es que me la ok. tengo. Eso. Sí, porque uno, por ejemplo, cuando uno no la fija, ya... Sale totalmente Claro, rarísimo. se va como corriendo, ya no toma el 50, sino las casillas de abajo. Yo la Exacto. fijaba, hay unos computadores que yo la fijaba así, le daba igual, escogía el 1, slash de división y tomaba el 50 acá. Y entre eso es, ahí me dice que es O28. Si uno no la puede fijar con el comando, te paras en la mitad de la letra y el número y le das signo pesos. Así. Letra y número. En la mitad, en la mitad le pones signo pesos y le das enter. Y ahí ya queda fijada. Ahí ya queda fijada. Bueno, voy a ver si me sale, profe, porque es que... Y ahí es hasta ya... el 49, hasta el 50, sí. Hasta el porque 50. El 1 se halla es con la sumatoria. Y la HI, pues hacemos lo mismo que en la FI en la HI mayúscula hacemos lo mismo que la FI minúscula. Y el porcentaje. Profe, pero esa HI también, H mayúscula también es así. No, esa es la acumulada. Entonces, yo tomo el primer valor de la minúscula, o sea, este. Igual este. Y en el segundo, digo, tomo el primero y lo sumo con el segundo. Con el primero de la mayúscula con el segundo de la minúscula. Y esa sí ya la puedo desplazar toda. Al final me tiene que dar en la fila del... En la penúltima fila me tiene que dar 1. Y estos valores deben ir coincidiendo. Estos valores deben ir coincidiendo. 50, 50, 1, 1. Y el porcentaje ya lo conocen. Tranquila. El porcentaje ya lo conocen, que es, le aplico la casilla porcentaje y simplemente me traigo el HI. El HI minúsculo o minúscula. Y ahí ya desplazo de ahí para abajo. Y lógicamente la sumatoria de eso me tiene que dar 100%. Como lo hemos ido haciendo en las otras tablas. Profe, ¿me puedes mostrar otra vez, por favor, la de porcentaje? Ok. Listo. Yo voy acá a herramientas, ¿no? Bueno, yo los tengo sin herramientas para que me alcance. Selecciono toda esta casilla. Perdón, toda esa columna. Y le digo que acá en el formato de número me lo den porcentaje. Y ahora sí, me paro aquí en el primer valor y le digo igual a la HI minúscula, pero ya me lo da en porcentaje. 2%. Y de ahí para abajo lo desplazo. Hasta ahí, hasta donde está el 1. Y hago la sumatoria. Si me da más de 100, lógicamente está mal. Si me da 100, está bien. Está bien. No puedo inclusive quitar estos valores. Bien, eso sería la cuestión.
Hasta ahí, digamos que tendríamos la tabla de datos. Hasta ahí la deberíamos tener. Porque ya ahorita entramos es en varianza y desviación estándar. Varianza y desviación estándar, que es lo que vamos a revisar posteriormente. ¿Listo? Ya la varianza, ya son medidas de dispersión. Ya la varianza me dice qué tan alejados están los datos del promedio. Entonces, eso también lo iremos analizando, yo creo que en la otra clase, concretamente, ¿qué pasa con esa varianza? ¿Qué significa? ¿Qué me dice la varianza en un estudio de datos? Bien, eso es lo que vamos a calcular. Pero antes de eso vamos a calcular este valor. Vamos a calcular este valor. Perdón, vamos a calcular XI menos media aritmética al cuadrado. Ese es el que vamos a calcular ahora. Este. En esta casilla lo vamos a calcular. Sí. Voy a desplazarme un poquito más. Entonces vamos a intentar utilizar aquí el raciocinio. Entonces me dice, yo debo tomar el XI, o sea, el 44 en primera instancia, lo voy a poner en rojo, el 44, y le debo restar ¿qué? ¿Qué le debo restar a ese 44? ¿Qué le debo restar? ¿El 58,56? Perfecto, el 58,56. ¿Por qué? Porque esa es la media aritmética. Entonces, y esa resta la debo elevar al cuadrado. ¿Sí? Si usted lo hace, si ustedes lo hacen ahí, tal vez, no sé, de pronto en primera instancia manual, ¿cuánto me debería dar XI menos media aritmética elevado al cuadrado? ¿Cuánto me debería dar? ¿Cuánto me debería dar? XI menos media aritmética elevado al cuadrado. Menos 29,12, profe. Menos No, mentira. 29. No estoy seguro. Listo. Menos 20. Yo lo voy a hacer acá en la calculadora. Entonces dice XI, o sea, 44 menos 58.56 y lo elevo al cuadrado. Hijo de madre, me dio diferente, sí. Me dio diferente. Profe, a mí me dio 211.99. 211.9936, profe. 36. Creo que ese sí es. Entonces yo le voy a decir igual, abro paréntesis, tomo el XI, lo resto 44 con con la media aritmética y lo elevo al cuadrado. Que ahí sería con, ¿cómo es que se llama ese símbolo, profe? El que es como una B invertida. Es como una B invertida. Se me olvida el nombre de ese símbolo. No, pero ese es el símbolo, el signo del elevado. Ese como tal es el elevado. Ahora, si usted no identifica el elevado, pues puede ir comprobándola de manera un poco más fácil. Profe, se saca con al 94 después del paréntesis. Al 94. Al 94. Uy, hijo de madre, esperen, no. Al 94. No. No le salió, profe. A mí sí me sale aquí con al 94 en el portátil. En el portátil, de pronto es por eso. Bueno, yo lo voy a hacer así, fácil, mire. Esto
es igual a esto por esto mismo. Eso es elevar al cuadrado. O sea que el primer valor es 211,9936. Ahora, si yo desplazo esto y desplazo esto, ya encontré los valores. Mire. Verifiquen, tienen que verificarlos. Tienen que verificarlos si son iguales a los míos. Mire, ahí está. Sí, profe, sí me dieron. Entonces, cada uno, eso bien, cada uno verifica si le dieron o no. Ahí los tengo yo, ahí los taqué yo. Ya ahorita miro el elevado porque en este computador no lo había revisado. Pero básicamente elevar al cuadrado es eso. Multiplicar el número pues por el mismo. Me da el elevado. Eso sería la sumatoria de x y... Perdón, la sumatoria no. X y menos media aritmética elevada al cuadrado. Eso sería. Ahora, por aquí yo me voy a traer la imagen de la varianza. Y me va a arrastrar estas para acá. Entonces, la varianza me dice... Profe, se llama circunflejo. ¿Circunflejo? No, ese sí. Sí. Ese creo que sí, no me lo conozco, pero no me conocía el nombre, la verdad. Sí, profe, circunflejo. Una nueva cosa que aprendí. Bien. Profe, Fíjese que la varianza, señorita. disculpa, es que tuve un problema con el computador, entonces era para pedirte si me podía solo mostrar las fórmulas desde el HI hasta adelante, solo las fórmulas que ya yo las hago rápido, profe. Qué pena. ¿HI minúscula o mayúscula? Sí, todas, o sea, desde ahí en adelante que se borró acá, pero entonces... La HI minúscula es la frecuencia absoluta, o sea, el FI minúscula, dividido ¿Sí? entre la cantidad de datos, pero hay que fijar los datos. Dividido en 50. Y lo fijo en la mitad de número y letra, ¿verdad? Ajá. Listo. ¿Me muestras la otra? El primero de la mayúscula es el mismo de la minúscula. Sí. Y de ahí, y en el segundo, sumo es el primero de la mayúscula con el segundo de la minúscula. Y lo bajo todo. Y lo bajo. Listo. Y sí, el porcentaje, el por ciento, sí, ese creo que sí se puede. Debes tomar toda la columna y ponerle porcentaje en el formato de número. O sea, lo selecciono y voy acá a formato de número y le pongo porcentaje para que me lo transforme de una vez en porcentaje. ¿Y cuál es el que escojo ahí, profe? Disculpa. El que escoge... Igual en la mayúscula, el HI ¿verdad? minúscula. HI minúscula. Es la Ok. frecuencia relativa que es con la que se saca ese porcentaje. Listo, profe. Ok. Y tienes que... Y este, ok. Bueno, ese XI menos media aritmética dividido entre 2. Es tomar el XI, que es el 44, restarle la media aritmética, que es 58.56, y elevarlo al cuadrado. restarle la Elevar al cuadrado. restarle la media y elevar al cuadrado. ¿Cómo se hace eso, profe? Ya estoy mirando acá. Lo que pasa es que yo hallé primero la resta. Yo hallé primero la resta y posteriormente lo multiplico por sí mismo. Espere, miramos a ver cómo saco el circunflejo. Circunflejo. Oye, tengo una pregunta. Señor. Resulta que en la última que sería, ¿cuál es la varianza? No. El último que hicimos. El 200. No, todavía no es la varianza, es una herramienta para sacar la varianza. Es como el XI menos la media aritmética, ¿sí? Ese era Correcto, sí.
Sí. Resulta que ese me dieron todos los resultados, menos el 9 y el 81 que su merced tiene ahí. Ah, jue madre, espere, lo revisamos. Espere, lo reviso. Estoy mirando si tengo el circunflejo en el computador, pero no. Profe, y discúlpame, el resultado que me debe dar cuando ya haga lo del circunflejo y eso, es ese 200, o sea, no sé qué. Sí, sí, Ya este. me dio. ¿Ya te dio? Bien la vaina. Sí, ya me dio. Pero entonces esas cifras, ¿de dónde salen las de la otra lado? Porque me dio fue directamente el del otro. Ve. ¿Ah, sí? ¿Ahora sí? O sea, profe, a lo que me refiero es que ese 14,56 Sí. no lo tengo acá, sino que me apenas mando la fórmula, me lanza el 211, no sé qué. Perfecto, ya Que lo lo elevaste elevaste al de una vez. cuadrado. Y Es de que yo, una vez, es que profe. yo hice un paso más. Debe quedar Ah, así. ok. Lo que pasa es que yo no encontré mi circunflejo acá en mi computador, entonces lo que hice fue multiplicarlo por sí mismo. Eso fue lo que hice. Ahora, lo que deben, mire lo que me dice es, yo voy a sacar la desviación, es la varianza. Es que es esta. Entonces me dice, tome la sumatoria de todos esos números elevados al cuadrado. Entonces, tome la sumatoria, ¿sí? Pero inclusive yo sé que aquí esa fórmula no está del todo completa, creería yo. Porque lo que yo debo hacer es multiplicar por la frecuencia ese valor. Entonces, ojo a lo siguiente. La frecuencia absoluta debe estar multiplicada por cada uno de estos valores. Entonces, si yo desplazo todo esto así, ahora sí tengo los valores que necesito. Claro que son, no son iguales. Ahora, ahí sí hallo la sumatoria. Me parece que esa fórmula tiene como y generalmente aparece así, pero yo sé que necesito encontrar o sea, el XY menos la media aritmética elevada al cuadrado, debo multiplicarla por la frecuencia para que me dé estos datos. Y ahora sí puedo hacer la varianza. La varianza es la sumatoria de x y menos media aritmética al cuadrado, o sea, esta, pero en datos agrupados tengo que multiplicarla por la frecuencia, o si no, no me da. Y eso lo divido entre n-1. ¿Quién es n-1? Profe, Dime. perdón, te puedo decir algo, es que creo que vas un poquito rápido, entonces Listo, vale. me pierdo, entonces era para ver si de pronto nos Claro. dejabas hacer desde el X1, o bueno, creo que en mi caso, para ir despacio y ir Eso, entendiendo bien. el otro punto. Perfecto, sí. Eso me gusta que me digan porque como les dije hace Sí, un rato, profe, porfa. me voy como una bala y presumo que mejor dicho van iguales y qué. Mientras que mira uno se le va perdiendo ahí. No, profe, y Evalúe- antes de adelantarme porque se me apagó el computador totalmente y me Profe, yo dejó me fue perdí en desde la última Vamos. también. Vamos a hacer un break. Vamos a hacer un break de un break. Vamos a Listo, hacer listo, un break profe. de 15 minutos. 15 minutos. Uy, Mientras que descansan, pues van revisando ahí cada uno a ver cómo les da. Y entonces voy a decir que son las 7:25. A las 7:40 PM revisamos y ojalá vaya hasta ahí la cuestión, porque ya nos falta sacar solo la desviación estándar. Entonces, mire que yo ya la varianza la puse. La varianza es sumatoria de x y por media aritmética elevada al cuadrado dividido entre n-1, o sea, 49. Pero yo le multiplico a ese x y menos media aritmética, le multiplico la frecuencia. Por eso me dan los valores que voy a iluminar como en azulito. ¿Listo? Verifíquelo ahí a ver si logran identificar ahí y llegar hasta esa parte. ¿Listo? Me silencio y revisamos a las 7:40 a ver cómo le fue con eso. Profe, ¿y su merced no me puede ayudar aquí en el que le estaba diciendo, por favor? Ay, perdón. ¿En qué? Dígame. Lo que pasa es que si me da el primero, el 211. Ah, sí ok, me da. yo sé por qué. Fíjela, ¿Por qué? pero ¿qué fue lo que yo hice? Espere que yo hice ahorita, fijé algo. ay, sí, Toca profe, yo fijarlo, también. profe, si no se pierde uno. Exacto, fijé la media aritmética. Si usted no fija la media aritmética, le salen diferentes. Si fija la media aritmética, le salen bien.
O sea, la casilla que está la media aritmética, la mía es C11, póngale un símbolo peso, un signo pesos en la mitad. Si no, a veces no sale con el alt Ese es F4. el porcentaje, ¿verdad? Ese sí, el 58.56. O sea, el sí que es 44 menos el 58.56. Pero donde está el 58.56, que es la aritmética, fíjelo. O si no, No, no lo que le pasa sale. es que yo me salté ese paso porque yo tengo acá el circunflejo. Ah, ok. Entonces, Pero- voy al último resultado, que es 211, 111, 91. O sea, de ahí para abajo. Sí. ¿Cierto? Me da el Sí. primero, que es 211, pero de ahí Sí. para abajo ya me cambiaron los resultados. Pero fijo el promedio. El promedio es... A media aritmética, ¿no, profe? La media aritmética o promedio, sí, señor. 58, algo, ¿sí? 58.56. 6. Ok, la media aritmética. Y, profe, disculpa, ¿cómo sacaste el azul? Discúlpame, el azulito. Yo lo multipliqué lo que sacamos, mire, el 211, 99.36, lo multipliqué por la frecuencia absoluta, o sea, por el FI mayúscula. ¿Y así sucesivamente? Sí, y lo desplacé ahí hasta abajo y la sumatoria me tiene que dar 31.30. Ok, vamos a ver. Y lo desplazo. Ay, espera. 208. Ahora, el que está en azul es la multiplicación de transportar. Ok. ¿Y la sumatoria me debe dar eso? ¿La sumatoria? Sí. Sí, 31.30, perdón, 31.30.32. A ver. Y eso lo divide entre 49 porque la fórmula me dice n-1. Perdón, sí, n-1. Ahí está. Profe, ¿me dejas ver la fórmula, porfa? Eso es O. Ya vi. Esto es O, sí. O por B2. Profe, daría 63.884.08. Sí, señor, mire, acá también, ahí debajo la del varianza, 58 sí. está, la varianza. Esta última es la desviación estándar, la azul es No, la desviación estándar. ok, no, la 63.88 es la varianza. La varianza, sí. ¿Cómo es que sacaste la varianza? Dividí el 31.30,32 entre 49, porque la fórmula me dice, coja toda esa sumatoria y divídalo entre n-1. Si n es 50, pues menos 1 sería 49. 49. Profe, esa varianza la podríamos sacar si hacemos todo sobre la tabla, o sea, sin sacar todos estos procesos. Claro, sí, señor. Okay. Profe, a mí me dio 63.88.408.16. ¿Por qué? Bueno, yo no sé si lo voy a comprobar lo que dice el compañero. Yo sé que sí sale, pero voy a mirar si la mía está bien. Igual, esa es la varianza, me parece. Vamos a varianza S, creo. Varianza algo. Sí, bar S creo que es, ¿no? Bar.p. Vamos a ver cuál me da, porque es que hay punto S, punto P. ¿Puedo hacerla también con esa? No, esa no es. No. Creo que es la S, profe. ¿La S? Sí, varianza S. Es la S, sí, señor. Eso sí es. Y ahí va entonces la 31 dividido en... Vean, nos pusimos a hablar tanto que yo ni siquiera he hecho la fórmula, la fórmula del azul, profe. Qué madre. No, muestra otra vez, porfa, qué pena con su merced. ¿Cuál, Javier? ¿Cuál? ¿Esta? Sí, esa. Esa es la O2B por la B2. Lo que pasa es que de pronto le piden
o sea, en algunos estudios uno pide, por ejemplo, cuál es el XY menos la media aritmética elevada al cuadrado del 59. Entonces, si usted tiene la varianza global, no la puede hallar. Toca hallarla dato por dato y lógicamente hay que... Cada dato representa una situación particular, que es lo que vamos a ir, que es lo que hemos ido, lo que vamos a trabajar, porque hasta ahora estamos construyendo el estudio. Lógicamente, después se hace el análisis correspondiente. Profe, ¿me dejas ver, por favor, la fórmula de varianza? Me falta solo esa. Entonces... Acá. Yo dividí el 3130,32 entre 49. Y lo confirman con var.s, ¿fue cierto, Javier? Sí, señor. Var.s. Entre 49. Ay, pero es que me sigue dando al final como un 16. ¿Por qué? Yo sé por qué puede pasar, espere a A mí ver. me da igual, profe, 63, 884, Eso. 08, 163. Si le quito... Ah, ok, espere a ver. 63, 88, 408, 16 me da a mí. No, ni siquiera quitándole los... Ni siquiera No le estoy entiendo. quitando. Le estoy quitando datos. Y eso que Ah, tengo el mismo. así, así. Igual, Sí, eso. Ahora, entonces quítele, lo que pasa es que tiene que quitarle ceros. Le quito ceros. Sí, mira, ahí te 63.88, Sí, 40, ahora sí. 80. Ya. Ya. Listo. A veces la tiene uno configurada con más, como con más ceros. Ah, algo. ok, con razón, No, con más razón. ceros, no más posiciones o algo así. Profe, Señor. ten cuidado que esa, ahí donde tú tienes el XY menos X por encimita, no sé cómo Acá. se llama. Sí. Me dio datos diferentes. Desde el 1056, no, ni siquiera, desde el 1456, ahí para abajo tengo datos diferentes. Ahí le fijaste, el promedio, donde está la casilla del 58.6, 56, Ah, perdón. no. Si no se la fijaste, hay que fijarla porque si no ella va tomando números de ahí para abajo. Ah, bueno, a ver. Ah, 19,44 por último dato. Ah, sí, correcto. 19,44. Ah, sí, en efecto. Profe, ¿me puede dejar ver cómo sacó la casilla azulita? Ah, ok. Yo lo que hice fue multiplicar el 2, 11, 99, 36 por la frecuencia, porque si no multiplica, o sea, aquí la fórmula no me dice. Esta fórmula de acá esta fórmula de acá no me dice. Pero uno sabe que tiene que multiplicar la sumatoria de XY menos media aritmética elevada al cuadrado por la frecuencia. O sea, en el primer caso sería 211,9936 por 1. Y así sucesivamente. Y desplaza la fórmula 1 hacia abajo. Que es así, no necesita fijar la celda porque ahí va de para abajo. Gracias, profe. Profe, ¿cuál sería la fórmula de ahí de al lado de la azulita, del lado izquierda? Ok. ¿Esta? Sí, señor. Ah, lo que pasa es que yo no encontré el elevado al cuadrado ahorita lógicamente lo busco por... Entonces lo que hice yo fue multiplicar ese mismo número por ese mismo número y eso me da el cuadrado. Ah, bien. Pero sí. entonces lo que pasa es que es un paso más que yo le di que si usted lo hace directo, le debe quedar así sin esa casilla, mismo. Ah, Era porque yo no lo elevé al cuadrado, sino que lo multiplicó por sí mismo porque no encontré el símbolo acá en este computador. Pero lógicamente ahí en las fórmulas debe dar elevado, potencia. Igual. No, potencia no. Elevado. Elevar. Bueno, ahora lo busco porque este computador no lo conozco. Pero pues yo utilicé el recurso de S por S da eso. Da el cuadrado. ¿Listo? Ahora, es muy fácil sacar la desviación estándar, porque la desviación estándar, oiga, me comí el descanso, no, creo que sí.
Profe, se está comiendo el break. Estoy comiendo el Profe, ¿me por puede usted, dejar tomar el break? por usted, por ahí, por... No, Bueno, me Profe, silencio. es que tocaba preguntar. Sí, Bueno, sí, me sí, ya. sí, silencio. tocaba. Nos falta un dato. Si quieren, terminamos de una vez, o si quieren, hacemos el break y terminamos después. ¿Qué dicen? Sí, profe, ¿De una? 5 minuticos ahí para despejar un toquecito. Vale, listo. Entonces ya charlamos, 5 minuticos ahí. Hágale, profe, gracias.
Bien, espero que se hayan adelantado hasta esa parte y simplemente vamos a finalizar con un concepto y y por favor, bueno, dentro de 8 días podemos hacer los cuartiles que, bueno, los voy a hacer de una vez para que los tenga. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? La raíz cuadrada de la varianza. En este caso, me salió 7.99. Por favor, verifique. 7.99. Voy a verificarlo aquí. Creo que es Sí, profe. Desbesta, creo que es. Me parece. Vamos a mirarla por acá. No, mentiras, es de los datos. Sí, es la desbesta. Desviación estándar, es esa. ¿Listo? Bien. Y ahora, los cuartiles. Ese los podemos sacar de una vez con la fórmula de Excel. Entonces yo le escribo igual cuartil. Cuartil.exe. Cuartil.exe. Me pide la matriz, o sea, ¿de dónde? Los datos, punto y coma, y entonces me pide que cuál cuartil. Yo le pongo un 1, porque es el primer cuartil. Cierro y le doy Enter, es 51. Ahora, si yo lo quiero desplazar y modificar solo el cuartil 2, por ejemplo, y aquí el cuartil 3, es una medida, ahí me darían esos. ¿Qué significan esos cuartiles? Son medidas de posición. Entonces, el primer... ¿Cómo es la fórmula de cuartil, profe? Qué pena. Ok, es cuartil.exe. Toma los datos y le escribe 1. ¿Qué me indica el cuartil? Y lo mismo, cuartil exe 2, cuartil exe 3. ¿Qué me indica el cuartil? El cuartil 1 me indica que el 25% de los datos son menores a 51. Que los datos del 25% al 50% están entre el 51 y el 56.5. Esos son medidas de posición. Y el cuartil 3 me indica que de la mitad hasta el 75% los datos son... Dime. Esto sí, a mí me da 52 algo el primer cuartil. Ya lo vamos a mirar. Míralo como yo lo hice. Otra más para jugar. Ay, otra vez la misma persona. Cuartil. El cuartil 2 te dio 58, profe. Te dio 50. Ah, ok. Yo estoy de acuerdo con el segundo. ¿Saben por qué me acabé de acordar? ¿Saben qué me acabé de acordar? Que el segundo cuartil es igual a la media. O sea, su merced sí lo hizo bien. Esperen, miro a ver qué estoy haciendo yo mal. O si es que me estoy comiendo algún dato. Cuartil.exe. Profe, creo que tocas fijar ahí la tabla de los datos. Porque si no, exactamente. Eso era lo que me faltaba hacer. La fijo, punto y coma. Digo que el primer cuartil. Ah, pero el primero sí coincidimos, sí. ¿Sí o no? No, a mí me da 53. Changos. Estoy mirando acá. Ah, bueno, voy a fijar la tabla. Esta. Si el segundo cuartil me da 58, que es lo mismo que la mediana, es correcto. Si no, la verifico yo. Entonces, eso. Voy a darle Enter y voy a fijar esta. Voy a fijar esta. A mí me dio el primero 51, el segundo 58, el tercero 63. Vamos a mirar, yo le voy a cambiar acá 2. O sea, tenga en cuenta que el segundo cuartil es la mediana. Segundo cuartil es la mediana. O sea que es la varianza. Y el B y el tercero puede llegar a ser la varianza. Esos son los cuartiles. ¿Qué me indica? Ah, ok. Espera a ver si lo fijé también. Ah, bien.
¿Qué me indican los cuartiles? Como les decía, cuartil 1 me dice, me toma el 25% de los datos. Entonces yo puedo decir, el 25% de los datos es valores de 51 hacia abajo. El cuartil 2 me indica qué datos están desde el 25% al 50%, y el cuartil 3 me indica del 50 al 75%. Eso es lo que indica un cuartil, una medida de posición. Espero que hayan de pronto revisado los documentos para que se vayan digamos, revisando cada uno de para qué sirve esto. Eso sería como tal ese ejercicio. Voy a mirar qué diría que falta. Dice faltaría, bueno, ya se construyó la tabla de frecuencias, media, moda, mediana. ¿Qué significa la moda? Determine la varianza de desviación estándar. Y solo pide dice, determine los cuartiles. ¿Cómo puede interpretar el cuartil 1 para el caso de estudio? Entonces recuerden, el cuartil 1 me dice que todos los datos que el 25% de los datos son inferiores a ese valor. En nuestro caso, 51. Solo faltaría una gráfica de barras, que es la que, lógicamente, pues lo ideal es que ustedes lo hagan. Ya más o menos en los ejercicios anteriores hicimos gráficas. Si no recuerda, pues lo ideal es que lo verifique. Bueno, yo tenía acá lo del cuartil, pero pues no se ve no se ve muy bien si no lo amplío. Voy a ver si lo puedo ampliar acá. Voy a dejar esta acá, impar. Los cuartiles son. Aquí dice, cuartil 1 o primer cuartil. El 25% de los datos es menor o igual que ese valor. Cuartil 2, la mediana. 50% de los datos es menor que ese valor. Y el cuartil 3 me dice que el 75% de los datos es menor o igual a ese valor. Eso es lo que significan los cuartiles. Entonces ahí no es solo hacer la tabla, sino revisar para qué sirve. Lógicamente ahí lo haremos, lo vamos haciendo. Esa es la tabla, faltaría solo el diagrama, el gráfico de barras, solo faltaría. Entonces lo ideal es que usted hasta ahí esté emparejado con este ejercicio así como está. Yo les dejé ahí las fórmulas por si acaso. Eso. Bien. Profe, Señorita. la desviación media, ¿cuál es? La desviación media, esa la podemos calcular. Lo que pasa es que esa desviación es con respecto al promedio. ¿Sí? Es con respecto al promedio. ¿Qué tan desviado está el promedio? ¿Sí? ¿Para arriba o para abajo? Es la desviación. Por ejemplo, la desviación estándar dice que solo se puede ir hacia arriba eso lo vamos a ver, un límite máximo. 58.56 más 7. Si usted se sale de esa suma, pues lógicamente estará algo alterado dentro del ejercicio. Pero pues eso lo vamos a finiquitar dentro de 8 días. ¿Cuál es la misión para dentro de 8 días? Le voy a mostrar. Ya me paso. Le voy a mostrar la misión de dentro de 8 días. El tercer caso tiene que hacer lo mismo que hicimos con el primero. Mira. O sea, para dentro de 8 días, lo ideal es que usted ya haya realizado este ejercicio de True Green Layout Company. Construya una tabla de frecuencias con datos no agrupados, va a determinar media, mediana, moda. ¿Qué significa la moda? Determine la varianza, desviación estándar, desviación media. Y cómo puede interpretar la desviación estándar para el caso de estudio. Y va a determinar los cuartiles. Esa es la misión para dentro de 8 días. Lo ideal es que voy a pedirle a alguno que me muestren el ejercicio. Ahora, si usted no está en la casa, si no puede estar en ese momento, pues me lo envía al WhatsApp y yo lo presento acá y usted a través del audio me lo explica. Esa sería como la dinámica. Entonces, si va en el bus o algo, me envía el archivo por si lo requiero. Me lo puede enviar ahí al WhatsApp un día antes o una hora antes y yo lo muestro en caso tal de que lógicamente vamos a mirar cada uno individual. Bueno,
eso lo podemos hacer grupal, recuerden. Ese trabajo lo podemos hacer grupal. Entonces, si yo llamo a alguien, me dice, bueno, lo estoy haciendo con fulano y con fulano y con fulanito. ¿Listo? Entonces, dentro de 8 días reviso ese segundo ejercicio para que lo tenga ahí al día. Bien. Acosta López y Acosta López están. Sí, señor, presente. Listo. Profe, una pregunta. Dime, señor. O sea, que en 8 días vas a revisar este punto. El punto 2. Sí, Porque este este que ya lo estamos debe tener hecho. Perdón, el punto 2. No, es el punto 3. Punto 3, profe. Sería el 3, sí. El que les Sí, porque mostré estamos ahorita. haciendo el 2. Mire. Ahí se lo estoy mostrando. Ahí se los dejo puesto para que le tomen un pantallazo. Vanessa está por ahí, Artunduaga. Aquí va para la casa, me escribió ahorita, pero entonces ahí le pongo la asistencia. Camargo Ramos. Presente, profe. Johan ¿Escuchan? Castañeda. Sí, perfecto. Johan Castañeda. Bien. Juliana Castañeda. Presente, profe. Gracias. Generalmente esta clase es un poquito ladrilluda por la cantidad de datos, por las cosas, pero pues ahí lo ideal es que pues vayamos intentando hacerlo ahí al Profe, pero del punto 1 No, está bien, falta profe, está bien. ahí, bueno. ¿cierto? Dime, Pro, dime. del punto 1 falta el B, que es determinar la mediana y la moda, ¿cierto? No, Y ya el lo H. hicimos. No, las gráficas. Ok. No, ¿qué significa? ¿Qué significa la moda? ¿Sofía Colmenares está? Esperen, miro, sí. No, la gráfica es... A la gráfica hay que resaltar la moda, pero pues esa es fácil, bien. Ahí lo van averiguando. Johan Díaz. Andrea Duque. Profe, ¿Johan Díaz o Johan Castañeda? Johan ya lo había llamado. Castañeda. Ahora voy en Johan. En Duque. Sí, Duque, sí. Acá, Andrea Duque. Aquí estoy, presente. Bien. Tatiana Escamilla. Están viendo el partido, ¿no? Picarones. Brigitte Tatiana. Andrés García. Presente, profe. Angie Gómez, Vela. María Fernanda González. Presente, profe. Madeleine. Alejandro. Presente, profe. Harold. Listo, Andrés, ya le copié aquí el... Laura Camila Guevara. Presente. Iván. Iván, creo que estaba por ahí, convaleciente. Tania. Laura Alejandra. Presente, profe. Angie Vanessa. Presente, profe. Carmen. Presente, profe. Erika. Jefferson. Erika, sí la escuché por ahí. Jefferson. Duván. Presente, profe. Tatiana. Profe, presente con Erika. Listo, Tatiana, ahí te escuché. Gracias, Tatiana. Jenny. Patricia. Presente, profe. Laura Alejandra. Esteban. Jamie Peña. Presente, profe. Valentina Peña. Presente, profe. Paula Pinzón. Profe Esteban, ¿me anotaste? Yo estoy acá. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Vale, Osorio. gracias.
Profe, yo Vanessa Artunduaga, acá estoy. Ah, ok, sí, como te había leído el mensaje, te puse la asistencia, sí. Ok, profe. Alexander Quiñones. Presente, Fabio. profe. Gracias, Fabio. Presente, profe. Gracias. Eric Rangel. Qué golazo. Andrea Roger. Roger, presente. Gracias. Dayana Ruiz. Sebastián Ruiz. Presente, profe. Oscar, gracias, por ahí está, sí, también. Angilicet Toscano. Presente, profe. Profe Andrea Rodríguez. Andrea Rodríguez, listo. Dana Valderrama. Presente, profe. Lady Belandia, Juliet Velázquez y Robert Villegas. Presente, profe. Listo. Me despido porque son las 8:01. Se cuidan mucho. Que Dios los bendiga, que descansen y una feliz noche. Chao, igualmente.